Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección que se llama Cuentos que no son cuentos. El día de hoy vamos a inaugurar esta serie y qué mejor manera de inaugurarla con uno de los cuentos más populares contado a los niños. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes en los cuentos infantiles. Una chica en llamas, una chica roja, una chica que cautiva a cualquier animal, incluso a las bestias. ¿Saben de quién estoy hablando? De Caperucita Roja. Entonces, ¿quién carajo era Caperucita Roja? Caperucita Roja dice que es una niña. Bueno, que era una niña porque me imagino que debe estar vieja y toda flácida, como es natural de la vida, porque todos nos ponemos viejos y flácidos. Así que deberían aprovechar muy bien su juventud y no estar viendo videos en YouTube. Salgan, hay un mundo afuera. Caperucita Roja era una niña muy amada en el pueblo donde ella vivía, la amaba todo el mundo. Desde allí sabemos que el cuento es mentira, porque es imposible que todas las personas que te conozcan te quieran. O sea, es mentira, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque siempre hay una persona que te tiene una pica, un recelo, una envidia, ya sea la chica a la que dejaste, ya sea el chico al que le dijiste que no, al chico al que le bajaste la novia, a la chica a la que le bajaste el novio, en fin, un montón de situaciones que hacen que una persona no te quiera. Entonces, que la mocosa haya sido querida por todo el pueblo es mentira, eso es mentira. Sigamos con el cuento. Caperucita no se llamaba Caperucita Roja, se llamaba Caperucita. De por sí ya es un nombre telasco, o sea, yo no le pondría a mi hija Caperucita. Un día la niña estaba en la casa de lo más lindo, chateando en el Facebook, hueveando en YouTube, retuiteando en Twitter, checando las fotos en Instagram, etc. Y la mamá le ha dicho: veo mocosa de mierda, te me largas donde tu abuela porque está enferma y quiero que le lleves algo. La muchacha, toda molesta y renegando como son hoy en día, pataleando y todo el show, le ha dicho que sí. Le ha dicho que bueno, que efectivamente iba a ir a donde la abuela a dejarle lo que la mamá le quería mandar. La muchacha se fue a arreglar, se fue a poner guapa porque no iba a salir a la calle así fea, tenía que ponerse guapa por cualquier muchachito que se le acercara. Entonces hasta ahí parece todo normal, pero ¿quién le mandó la señora a la vieja? La historia dice que la señora le ha mandado un pastel y una botella de vino. Otro punto donde se puede quebrar la historia: ¿quién le manda a una vieja que encima está enferma una botella de vino? O le mandas una paracetamol, o le mandas una meloxicam, o le mandas cualquier tontera menos una botella de vino. ¿Qué mensaje tratas de dar mandándole a regalar una botella de vino a una señora que se está muriendo? ¿Ven? Hay que pensar, gente, hay que pensar. Cuando la muchacha sale de la casa bien campante, caminando por el bosque, dice la historia que se ha encontrado un lobo. Ahora, ¿por qué la gente tacha al lobo del malo? ¿Cómo saben ustedes que el lobo no se acercó muy cortésmente a ofrecerle su ayuda a la muchacha? ¿Cómo saben que el lobo no era simplemente un animal hambriento que deseaba comerse el pastel? Siguiendo con la historia, dicen que el lobo se acercó a Caperucita a preguntarle que a dónde iba y que la niña le ha dicho que a la casa de su abuela. A ver. Si tú eres padre de familia, tienes que enseñarle a tus hijos a no decirle nada a extraños, para empezar. Si tú eres niño, como los niños de hoy en día son bastante aviones, como se dice aquí, ya deberían saber que no deben hablar con extraños, eso no se hace. Entonces la niña quiso decirle al lobo a dónde iba. Aparte, regresando a la historia, ¿cómo saben ustedes que Caperucita era una niña? ¿Por qué tiene que ser una niña? ¿Por qué no puede ser una chica ya universitaria en toda su etapa de locura que solo quería pasarla bien con un lobo? Que cuando crecen las cosas cambian. Caperucita Roja, ay, me había olvidado. Caperucita Roja lleva el nombre porque antes de salir de la casa, la niña se puso una capucha roja que le había regalado la abuela, pero eso no tiene importancia. Cuando Caperucita llega a casa, no se encuentra a la abuela en la cama, quien se encuentra es al lobo, pero ella no se da cuenta. Entonces me parece estúpido que yo no reconozca a mi propia abuela. Yo sé cómo es mi abuela y que de un día al otro ya tenga pelos, cara, tenga bigotes, tengo colmillos, tengo orejas, tengo hocico. A mi Caperucita me va a volar. Y le comienza a hacer las preguntas tan famosas que todo el mundo conoce, que por qué las orejas tan grandes, que para escucharte mejor, que porque los ojos tan grandes, que para verte mejor. Entonces el hombre estaba cabreado de tantas preguntas estúpidas. O sea, ¿por qué los ojos tan grandes? Porque así nací, o sea, ¿qué te voy a decir? ¿Por qué las orejas tan grandes? Porque soy orejón. O sea, es así. Entonces el lobo ya estaba cabreado y cuando Caperucita le pregunta: abuelita, ¿pero qué dientes tan grandes tienes? El lobo ya estaba cabreado. Entonces
Hay que entenderlo, que se enojó, se alteró y fue cuando le contestó de esa manera, que le dijo son para comerte mejor. Entonces la culpa no es del lobo. Encima al rato llega un cazador que mágicamente aparece en la casa de la abuela. O sea, tenía todo un bosque para andar vagando y cortando leña y cazando animales. Pero llega a la casa de la abuela, que también es raro. Si se lo puede pensar, es raro. ¿Qué hacía el cazador en la casa de la abuela? Llega el pinche cazador y mata al pobre lobito. Y dentro del cuerpo del lobo encuentra a la niña y a la abuela. ¿Ustedes creen que eso es justo? Matar a un animal, o sea, déjalo que con la vieja ya se va a morir. La historia termina cuando Caperucita, la abuela y el cazador se quedan a comer el pastel y el vino frente a la fogata. ¿Qué hicieron con el lobo? No sabemos. No sabemos. Lo pudieron haber dejado de alfombra o quemado en la fogata en la chimenea. Claro, pero eso no cuenta. Ahora, si hicieran una secuela vista desde los ojos del lobo, fuera diferente. Él no sería Caperucita Roja, sería la pinche Caperucita Roja. Eso deberían pensar. Y esos son los temas y las historias que vamos a analizar en cada video de esta nueva sección llamada Cuentos que no son cuentos. Si te gustó el video no te olvides de darle like, compartir y suscribirte. Aquí arriba pasado todo el video un botón que dice suscríbete. Si no te has suscrito, clicala ahí, te va a llegar directamente a mi canal para que veas mi contenido y de paso te suscribas. Si solo quieres suscribirte porque ya eres fan de mis videos y has visto todo mi contenido, puedes clicarle aquí abajo y suscribirte directamente. Antes se voy a dejar todas mis redes sociales de este lado, pero mejor no, solo voy a dejar mi Twitter de este lado, donde me puedes hacer las preguntas que tú quieras y te las voy a tratar de responder. No, mentira, sí te voy a responder. O si no, dejarlas aquí abajo en los comentarios. En información te dejo mi Facebook personal, mi Instagram personal o otra vez mi Twitter personal, donde puedes seguirme igual haciendo las preguntas que quieras. También te dejo la información de mi otro canal de gameplays, Games Explay, donde acabo de hacer el primer video, quizás te guste, chécalo un ratito, no pierdes tiempo. No te olvides otra vez que suscribirte es gratis, hijo de Dios, no te quita nada, no te da nada, no olvides que picarle, o sea, no es mucho, no tienes que hacer ni esfuerzo. A mí me ayudas bastante. Y cuando se acabe este video muy bonito van a quedar los dos últimos videos que he subido a mí. Pero por primera y última vez va a quedar el último video que subí a este canal de RK Play y el último video que subí es el primero que subí a Gameplay, a Games Explain. Conmigo será hasta otra oportunidad. O hasta que tenemos que hacer otro video. Saludos, Caperucita Roja, nos vemos.